Hola gente, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad les vengo a hablar de una enfermedad que afecta al cultivo de soja. Estas son unas raíces que me traje del campo al laboratorio y les voy a mostrar ahora macroscópicamente y con ayuda de una lupa también los síntomas que ocasiona esta enfermedad, por lo menos a nivel de las raíces. Porque obviamente ya no tenemos las hojas para que ustedes vean el síntoma aéreo. Esta enfermedad se llama podredumbre carbonosa de la soja y es causada por un hongo llamado Macrophomina fasciolina. Es un hongo de suelo, es un hongo polífago. ¿Qué quiere decir polífago? Poli, muchos, fago, alimentación. Se alimenta de muchas especies vegetales, no solo de la soja. Se alimenta también del maíz, se alimenta también del girasol, se alimenta de muchos cultivos más y en todos los cultivos produce síntomas similares porque la forma que tiene de atacar es similar. Es un patógeno que, como les decía, está en el suelo, vive en el suelo, sobrevive en el suelo y ataca en el suelo. Como está en el suelo, el lugar de ingreso que va a tener en este caso es a través de las raíces y va a ir avanzando desde abajo hacia arriba, obstruyendo el sistema vascular de la planta, o sea, hablando en criollo, va taponando todas esas cañerías que llevan el agua desde abajo hacia arriba, el xilema, y por lo tanto la planta empieza a tener dificultad para tomar agua y entra en un estado de marchitez severo que termina llevando a la planta a la muerte. Este patógeno se caracteriza por producir unas estructuras de resistencia que se llaman esclerocios. Para que ustedes se den una idea, un esclerocio es como una pelotita de micelio muy compacta que produce este patógeno, que le permite sobrevivir durante largos periodos de tiempo en el suelo sin la presencia del cultivo. O sea, produce estas estructuras que van a quedar ahí pasando condiciones desfavorables, pasando condiciones de sequía, pasando condiciones donde no está el cultivo presente y el hongo se mantiene latente adentro de ese esclerocio. Cuando vuelve a aparecer el cultivo que al patógeno le interesa, sale de ese esclerocio, sale de ese cascarón, por así decirlo, e infecta nuevamente al cultivo para volver a iniciar un ciclo. Los esclerocios de este patógeno son muy chiquititos comparados, por ejemplo, con los esclerocios de Sclerotinia sclerotiorum, causal de la podredumbre húmeda del tallo. Otra cosa que quiero que ustedes presten atención es a los síntomas. Yo les dije, el síntoma aéreo visual que yo voy a observar es una marchitez del cultivo. Yo voy a ver que las hojas se empiezan a marchitar, se empiezan a secar, la planta se decae rápidamente y es justamente porque su sistema vascular está siendo afectado. Pero voy a tener también unos síntomas en el lugar donde el patógeno ingresó. Digamos que la marchitez es un síntoma secundario. ¿Por qué? Porque es un síntoma que se manifiesta en un lugar distinto al que ingresó el patógeno. Si el patógeno ingresa por las raíces, produce una podredumbre de las raíces, como estamos viendo acá, ese sería el síntoma primario, y el síntoma secundario es el síntoma que aparece en otro lugar distinto al que ingresó el patógeno, en este caso en la parte aérea. Se produce una marchitez, se produce todo un decaimiento de las hojas, se secan las hojas y la planta muere. Este patógeno ingresa generalmente cuando hay condiciones de estrés, y por condiciones de estrés estamos hablando de estrés térmico y estrés hídrico. O sea, cuando las condiciones de temperatura son muy elevadas y la planta está estresada justamente por esas temperaturas elevadas, y además tengo poca disponibilidad de agua en el suelo, la planta pasa a tener un estrés térmico por las altas temperaturas y un estrés hídrico por la escasez de agua. Bueno, esas son las condiciones que necesita este patógeno para ingresar a la planta y comenzar con su infección. Por eso es más común que veamos esta enfermedad, por ejemplo,
después de la floración. Porque ustedes saben bien de que después de la floración del cultivo, o mejor dicho, antes de la floración del cultivo, la planta tiene que distribuir el agua que toma en el tallo y en las hojas, nada más. A partir de la floración y después de la floración, la planta tiene que distribuir el agua que toma en el tallo, en las hojas, en las flores y en los frutos. Entonces, digamos, la demanda de agua es mayor y si el cultivo presenta, o mejor dicho, si el suelo tiene poca disponibilidad de agua, la planta va a entrar rápidamente en un estrés y ahí es donde aprovecha este patógeno para ingresar. Sin embargo, esta enfermedad se puede manifestar desde estadios iniciales, o sea, desde el momento de plántula, en cualquier estadio del cultivo se puede manifestar la enfermedad. Algo que no les conté es que este patógeno, bueno, en verdad esto sí se los dije, queda sobreviviendo en el suelo con esas estructuras de resistencia que se llaman esclerosios, pero también puede quedar sobreviviendo en forma latente en la semilla, como micelio latente en la semilla de soja. Acá porque estamos hablando de soja particularmente. Entonces yo de repente siembro una semilla que estaba con micelio latente del patógeno y estoy metiendo al patógeno al lote, y ahí puedo tener incluso muerte de plántulas en estadios tempranos. Entonces, bueno, eso también es para que tengan en cuenta. Ahora vamos a hablar ya de los síntomas. Así viéndolos a grandes rasgos. Ya les dije que en la parte aérea se ve toda una marchitez, se ve un decaimiento de la planta, se empieza a secar la planta, pero en la parte basal, que es por donde ingresa el patógeno, ustedes empiezan a ver cómo la corteza de la raíz y del tallo se empieza a desprender y abajo de esa corteza se empieza a ver toda una coloración grisácea en la médula. No sé si ustedes logran percibir que ahí hay un color gris. Bueno, empiezan a ver que hay estrías, como estamos viendo en ese caso, todas grises. Fíjense acá, miren cómo acá se ve, bueno, obviamente se estaba secando la raíz, pero por debajo de la raíz, si uno levanta la corteza, empieza a ver todas esas puntuaciones oscuras y ese color grisáceo. Por eso le llaman podredumbre carbonosa, porque parece que tuviera un carbón debajo de la corteza en la médula. Fíjense, y si miramos ahí, por ejemplo, esa planta, fíjense ustedes que la raíz, cómo está con toda esa coloración grisácea. ¿Se dan cuenta? Está llena de puntuaciones oscuras muy chiquititas, que ya lo vamos a ver en un ratito en la lupa, que son los esclerosios, y toda esa masa de esclerosios colonizando la raíz, colonizando la médula, le da un aspecto grisáceo a este tejido. Pero quiero que se queden con esto, cómo se desprende la corteza y al mismo tiempo cómo se observa debajo de la corteza una coloración grisácea en la médula. Miren, ahí, acá se ve perfecto. Todas esas puntuaciones oscuras, muy chiquititas, y ahí cómo se está levantando la corteza. ¿Ven? Bueno, esto es Macrofomina fasciolina, podredumbre carbonosa de la soja. Fíjense, incluso más abajo también, en esta raíz, cómo se ven todas esas puntuaciones oscuras, que son las masas de microesclerosis. Lo que vamos a hacer ahora es ver estos síntomas con un microscopio con mucho más detalle.